¿Sabías que las 7 fiestas solemnes que le dejó Dios al pueblo de Israel son profecías a cumplir? Ya te lo explico, el Pesaj o la Pascua es una profecía de la muerte de Cristo. Así como matan al Cordero en la fiesta desde la esclavitud de Israel en Egipto, así murió Cristo en la cruz. Han Matzah o panes sin levadura, donde la levadura aquí en sentido espiritual es el pecado, y así Jesús fue sepultado sin levadura. Baikurim o fiesta de las primicias. Esto es la resurrección de Cristo, es el primer fruto de entre los muertos y el primeros con cuerpo glorificado. Shavuot o fiesta de las semanas o Pentecostés, todos lo saben, descendió el Espíritu Santo el Pentecostés. Hasta aquí se han cumplido 4 de las fiestas y aún quedan 3. Rosh Hashanah, Shofarim o fiesta de las trompetas, es el arrebatamiento de la iglesia, es lo que está escrito en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 51 al 52 donde le dice Pablo a los Corintios: miren, les digo un secreto. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados, solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al shofar final. Porque el shofar sonará, y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. Lo que también fue escrito a la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 donde Pablo les dice, porque el Señor mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado de arcángel y con el shofar de Dios. Aquellos que han muerto unidos con el Mesías serán los primeros en resucitar. Después, nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Señor. Yom Kippur o fiesta del perdón o como mejor le queda la fiesta de la expiación. Son los 7 años de la ira de Dios, ya la última semana de las 70 semanas de Daniel incluyendo la segunda venida del Mesías. Sucot o tabernáculos, es el reinado del Mesías en la tierra por 1000 años. Dejando como única fiesta a celebrar mundialmente, a los tabernáculos. Y esta es la curiosidad que se esconde en las fiestas judías. Y si alguno pregunta, ¿pero el arrebatamiento y la segunda venida no es lo mismo? Pues no. Y aquí está la confusión de muchos, no porque el arrebatamiento sea antes de la tribulación no significa que la iglesia no tendrán tribulación. Por ejemplo, veamos Mateo 24 desde el versículo 4, tengan cuidado. Que nadie los engañe. 5 Pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach. Y los llevarán por camino errado. 6 Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. 7 Porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán la guerra una contra otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. 8 Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. 9 En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados, para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. 10 En ese tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien uno a otros. 11 Muchos falsos profetas aparecerán, y engañarán a mucha gente. 12 Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. 13 Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. 14 Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los goyim. Entonces vendrá el fin. En este versículo 14 donde dice, vendrá el fin, se refiere a que comienza los 7 años de la ira o el tiempo del fin. Y si alguno pregunta, ¿a qué se refería Marta la hermana de Lázaro cuando dijo, yo sé que él resucitará en la resurrección del último día? De seguro ya han encontrado en la Biblia la expresión, en el tercer día. En el libro de Oseas capítulo 6 verso 2 dice esto, después de 2 días, Él nos resucitará, en el tercer día, Él nos levantará, y viviremos en su presencia. Y si vemos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 dice, 8 Además, queridos amigos, no ignoren esto, con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Si nos fijamos en esto, el primer día es desde el año 1 hasta el 1000. El segundo día es desde el año 1001 hasta el 2000. Y el tercer día es desde el año 2001 hasta el 3000. Ya hay una referencia a esto, cuando Jesús dijo que resucitará al tercer día después de su muerte. Esto está en muchos versículos de los 3 evangelios sinópticos.
Y continuando con el verso 9 dice, el Señor no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud, por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Si ahora ya saben lo de los días, no cometan este error, pero como van las cosas no creo que estemos tan lejos del arrebatamiento y la segunda venida. Ambos ocurrirán distanciados por 7 años en el tercer día o tercer milenio. Y si alguno pregunta, si el arrebatamiento es en el Apocalipsis 4 y 5, ¿quiénes son los del Apocalipsis 7 verso 9 al 17? El problema es que se guían de que esa multitud tienen vestiduras blancas, pero más allá de las vestimentas hay diferencias y aquí se las explico. En el Apocalipsis 5 versos 9 la parte que dice, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Se comprende mejor si entienden que los 24 ancianos son humanos que estuvieron en la tierra, los cuales sin los patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Por esta razón hay 12 puertas en la Jerusalén celestial con los nombres de las 12 tribus de Israel y sobre ellos 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Y ellos fueron resucitados en el arrebatamiento, porque en el pasaje de Mateo 19 verso 28, Jesús les dijo a los apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en Génesis 49 te da a entender el propósito de juzgar de los 12 patriarcas. Ahora aquí viene la diferencia, los arrebatados se les da corona de oro. En el Apocalipsis 2 verso 10 y Apocalipsis 3 verso 11 dicen: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahora veamos el siguiente pasaje, Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si ves, estos son solo almas, almas sin espíritu, y su cuerpo se quedó en la tierra. La pregunta es: ¿qué pasó con ellos y por qué piden venganza? Pues han oído la expresión, moradores de la tierra. Moradores de la tierra son gente que nunca creyó en Dios y su nombre jamás fue escrito en el libro de la vida. El tiempo de este hecho no ha llegado, sino que Juan lo vio en tiempo futuro. Los que los mataron son personas que odian todo lo que es Dios y es objeto de culto. Con respecto a los del Apocalipsis 7, ya están los del Apocalipsis 6 resucitados con su cuerpo. Y ojo con esto específicamente en los versos 13 y 14 respectivamente. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para los que dicen que la iglesia pasará los 3 primeros años y medio de la tribulación. ¿Cómo es que estos pasaron de largo, estuvieron hasta después de la gran tribulación y de ahí salieron? ¿Y cómo es que estos no llevan coronas sino palmas? Pero la cosa nadanas no acaba ahí. En el Apocalipsis 15 hay otro grupo que sube que en vez de corona y palmas estos llevan arpas. Donde dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pues estos son exclusivamente judíos porque cantan el cántico de Moisés. La pregunta aquí es: ¿cómo murieron estos? Así es, luego del arrebatamiento todos tendrán que morir por su fe. Aquí la respuesta. Zacarías 12 verso 3: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Zacarías 12 verso 9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Zacarías 14 verso 2 Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14 verso 3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Esos son el 50% de judíos más específicos de Jerusalén. Pero el 50% de Jerusalén y el resto de Israel seguirán con vida hasta la venida del Mesías. En esto consiste la promesa de que todo Israel será salvo. Porque los judíos le preguntarán al Mesías cuando venga lo que está escrito en Zacarías 13 capítulo 6 donde dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Todos los que se queden en el arrebatamiento tendrán que morir por su fe en Jesús. Finalmente la fiesta de los tabernáculos que es el milenio donde Cristo reinará por 1000 años. Esto deja la fiesta de tabernáculos como única fiesta solemne puesta por Dios. Donde se cumplirá lo escrito en Zacarías 14 versos 16 al 19 donde dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así queda resuelto el misterio profético de las 7 fiestas puestas por Dios.